Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Nana o Nayeli para los que no me conocen. El día de hoy quiero compartirles algo que me hizo muy feliz en este día y es que recibí un regalo. No sé si recuerdan los que ya vieron el video del festival más grande de la India de comida. Había un lugar donde vendían tés exóticos. Entonces el día de hoy recibí un regalo por parte de ellos de la marca de Hill Cartels, ¿ok? Entonces me dijeron que si quería probarlos y me mandaron, bueno, les voy a enseñar. Este es el paquete. Y estoy súper emocionada por probarlos porque es algo súper nuevo para mí. Tienen varios tipos de té, les voy a enseñar un poco. Mira. La verdad es que son como tés así como súper exóticos y tés gourmet. No son tés comunes. Eres el fundador. Creo que esta empresa ya tiene como unos 120 años de patrimonio. Ya es una empresa bien fundada aquí en India. Y aquí dice que el fundador fue de nombre Mr. Ashutosh Ghosh. Y ya tienen mucho tiempo, de hecho, en la industria del té, que es muy interesante porque esta marca de hecho es nueva, pues yo creo que este tipo de té, no me refiero en sí a la empresa, más bien sí el tipo de té es gourmet, que pues vamos a probar. Bueno, viene sí, súper bonito, vean, se me hace súper bonito. Y les voy a enseñar qué viene dentro de esta cajita para que vean un poco de este producto. Entonces lo vamos a abrir. No. Bueno, pues viene así. Ven, me mandaron muchos tés. Vamos a ver qué tés hay aquí. Y empezamos con el de mango dolce. Este té es de mango. Ok. Tenemos Celestial Chamomile, que viene siendo como de manzanilla. Ay, perdón con mis uñas, ya. Todas feas. Bueno, está el de Caramel Dream. Creo que ese es el que voy a probar porque me encanta el caramelo. Darjeeling Muscatil. Mystical Assam. Emerald Green. Muchas variedades. Oh, este se ve muy bien también. Este es Tiramisu Delight. De tiramisú. A ver qué tal. Con este frío ya se antoja un té, chicas. Y Apple Strudel. Este va a ser de manzana. Yo creo que lo puedes usar también para cocinar. No sé, algunos postres con infusión de tés. Indian Holy Basil. Este también se ve bien. Lemon Cake, para los que les gustan los pasteles de limón. Miel con limón. Limón con fresa. Eso como para hacer un té helado, ¿saben? No té caliente, un té helado. Sería bien. Y Spice Carnival, que yo creo que ha de ser como más como con más alas. Yo creo que voy a probar el de caramelo y les digo qué tal está. A ver, vamos a escoger el de... ¡Ah! Vamos a escoger el de caramelo. ¿Dónde quedó? Ok, aquí está. Este es el que voy a probar el día de hoy. Vamos a ver qué tal, porque se está haciendo mucho frío aquí en Delhi, chicas. Estamos como a unos 6 grados. O creo que menos, porque ni siquiera he checado. Con eso que el calor esté uno cada rato, cada media hora checando a cuántos grados estamos. Pero el frío, como uno lo disfruta tanto, pues no checamos tanto. Mira, estoy hasta en pijama, tengo todo el día en pijama. Y si como he estado en mi casa todo el día, pues la verdad no vale la pena decirte otra cosa. Mejor una pijama y con unos calcetines calientitos. Y bueno, ahora lo vamos a acompañar con un té también. Entonces acompáñenme para ver cómo lo voy a preparar, porque es primera vez que preparo este tipo de tés. Así es que les voy a enseñar un poco. Bueno, lo voy a abrir. A ver qué tal viene el empaque. Esto huele súper delicioso, chicas. Huele muy bien. De hecho, huele a caramelo. Miren, qué bonito está esto. Vamos a ver. Ok.
Esto se abre y viene una bolsita. Qué bonita está esta bolsita, miren. Creo que es de un algodón muy fino, creo que es de muslin. No sé si han escuchado ya de este tipo de algodón. Bueno, aquí viene una frase que dice: la paciencia es la llave para todos los elementos de success, que viene siendo... bueno, eso. Digo que se me mezcla el inglés y el español, bien mal plan, pero bueno, está todo bonito. Y bueno, esto dice que lo tenemos que dejar de 3 a 5 minutos en agua caliente a 90 grados. Aquí se los voy a poner. Entonces, mis uñas están horribles. Pero es que estaba experimentando con un nuevo esmalte y ya se me olvidó despintármelas. Pero bueno, vamos a ponerla. Mi taza favorita, esta. Que la compré en Miniso, ya muchos de ustedes han de conocer Miniso. Y aquí ya tengo mi agua caliente preparada. Y vamos a ponerla. Bueno, ya. Y vamos a dejar que esté unos 3 a 5 minutos. Esto huele muy bien. Y bueno, yo le pongo mi azúcar de una vez porque me lo quiero tomar en cuanto esté listo. Entonces voy a ponerle unas... Este no es azúcar de la común, chicas, es azúcar light. Así es que si ven que le pongo demasiada azúcar es porque no sabe tanto, tan dulce, ¿no? Entonces, bueno, mi cucharita. Y de 3 a 5 minutos. 3 a 5 minutos, chicas. Y nos esperamos. Bueno, mi té ya está. Esto huele riquísimo. ¿Saben? Yo no soy tan amante del té. A mí me gusta mucho más el café. Pero este té me atrajo mucho porque los diferentes sabores son como más exóticos y diferentes, ¿no? No es como el típico té verde o té de manzanilla, que lo vemos muy común. Son tés que tienen un buen aroma y tienen otro sabor. Bueno, hay que probarlo. Y ahorita les digo mi opinión. Está buenísimo. Está buenísimo, sabe como un pastel. Haz de cuenta que me estoy comiendo un pastel, pero en líquido. Qué rico. Es más, me preparé un bizcocho de coco y ya no me da ni ganas de comérmelo de tan rico que está el té. No, yo creo que voy a pedir un paquete de esto nada más porque está delicioso. Chicas, a mí me encanta la comida, la verdad. Creo que es un placer de la vida y no debemos negárnoslo nunca. Y bueno, quería platicarles acerca de la cultura del té, ya que estamos en esto. La palabra chai significa té y viene del chino cha. Entonces, cuando llamamos a las personas que preparan el té, las llamamos chaiwalas, que son los del té, los que venden el té, y ellos siempre tienen una forma muy peculiar de prepararnos el chai. Cada quien tiene su estilo diferente. Algunos les ponen especies como el clavo, canela, el jengibre, y otros lo hacen simplemente con leche y mucho azúcar. Así que cada uno tiene su estilo. Las 3 regiones productoras más famosas de India del té vienen siendo Assam, que es el este del Himalaya, Darjeeling, que son los Himalayas del Tíbet, y Nilgiris, que son las altas montañas. Ellos son los más famosos. Y de hecho algo muy importante es cómo fue que se descubrió el té. El té de hecho fue descubierto en 2727 a.C. por el emperador chino Shen Nong, que al hervir el agua bajo un árbol, unas hojas cayeron en el recipiente y a consecuencia resultó ser la fabricación y el encantador aroma, color y sabor, y se volvió muy popular en China, y es ahí como surgió el té. El té también hay terturmet y tisanías, como por ejemplo la manzanilla viene siendo una tisanía y no un té. Y luego vienen los tés tradicionales, que son los que se derivan de las plantas, que vienen siendo que son los más comunes, como el té verde, el té rojo, el té blanco, el té negro,
el té azul, el oolong, y son de los que se derivan algunos otros tés. Estos tés vienen a través de las plantas, ¿no? Los tipos de plantío de los que se derivan. Y el té con leche lo introdujeron los británicos en la India, ¿no? Porque los británicos pues usaban leche en su té. Así es que de esa forma se introdujo la leche y el té en la India. Y después los indios adaptaron el té a su estilo, que era, en vez de poner la leche al final, se la agregaban a la hora de la preparación y la hora de la infusión, y así es como nació el popular chai. ¿Sabían que el té es la bebida más consumida en el mundo después del agua? Es súper popular en lugares de Asia. India y China tienen la competencia de quién es el productor más grande del té en el mundo. En los británicos el té se toma diferente. El té te lo sirven primero con una infusión de hojas y luego te sirven la leche y el azúcar todo separado. A comparación del chai de la India. El chai de la India pues todo lo preparas junto, ¿no? Por ejemplo, ya les enseñé de hecho la receta del chai, pero es prácticamente un poco de agua, un poco de leche y la cantidad que tú quieras ponerle de chai y azúcar, y muchas veces le ponen algunas especies aparte como el clavo de olor, cardamomo, canela. Eso ya es cada quien tiene su estilo. Y de hecho los chaiwalas, que son los que venden el chai, son muy populares aquí en India. De hecho el primer ministro Narendra Modi fue un vendedor de chai al principio. Entonces los chaiwalas son muy populares y de hecho sus negocios son pasados de generación en generación. Aquí en India vas a encontrar puestos de té casi en cada esquina, en cada cuadra, porque es muy popular. Y si tú vas a una casa a visitar a una familia de aquí en la India, lo primero que te van a ofrecer es una taza o 2 tazas de té, que es súper común y súper como que deberían de. Entonces, el té siendo tan popular aquí en India, pues ahora se ha dado paso a nuevas cosas, otras cosas como tipo gourmet, tisanías, que antes no estaban aquí. Y la verdad eso me hace muy feliz porque yo no me gusta tanto el chai con leche, me gusta un poco más con agua, ¿no? Como el té de manzanilla, como en México me lo preparaban, el té de manzanilla, té de Jamaica, pero aquí en la India pues solamente tenía el chai con leche y pues casi siempre me caía mal porque la leche de búfalo pues es un poco más pesada, entonces casi siempre decía que no quería el chai. Pero ahorita con estas opciones de té, pues creo que me voy a hacer fan porque sí me gustó mucho, sabe muy bien. Y bueno, yo no trabajo para la marca ni mucho menos, pero si quieren pedir de ese tipo de té, si quieren ustedes probarlos, pues yo se los puedo mandar a Latinoamérica, a cualquier parte que ustedes me digan. Yo hablaré con el gerente y le pediré que me proporcione los medios y se los mando, chicas. Les voy a dejar la página de internet de la marca también para que chequen los sabores y de qué están compuestos también, porque estoy segura que les va a encantar. Los europeos llevaron el té a Occidente, lo que viene siendo Estados Unidos, México y todas esas áreas cuando fueron conquistadas. El té fue llevado como medio mercantil, hacían muchas ganancias por medio del té. Entonces el té de ahí empezó a volverse muy famoso, muy popular de hecho entre las personas en Occidente. Más sin embargo, el té en sí no ha sido, el té chai, el que contiene leche, no ha sido conocido en Occidente hasta hace apenas unos 15 años. Entonces la cultura del té apenas está como emergiendo en lugares de Occidente como Estados Unidos, México, Latinoamérica. Es como una economía emergente porque ya vemos otras marcas también presentes donde ya venden las infusiones, las tisanías de té, té frío y todas esas cosas que antes no estaban. Ahorita ya se está volviendo popular, así como aquí en la India se está volviendo popular el café, ¿no? Hace algunos años el café era súper raro, sí encontrabas café, pero no era como que, sí, las personas toman café todo el día, no. Era como de vez en cuando y había unas 3 marcas de café nada más. La típica, pues la que es Nescafé, había otras 2 marcas y había unas 3 cafeterías que eran muy populares, pero hasta ahí, no había más. Y ahorita ya es como que cafeterías por todos lados, pastelerías por todos lados, y de verdad que están ofreciendo buenos productos, que se me hace muy buena, buena cosa porque antes no tenías tantas opciones y ahorita pues ya encuentras casi todo. Y la verdad que a mí me encanta el café, pero creo que ahorita en invierno me está gustando más este té porque huele súper delicioso, huele como un pastel de caramelo, súper riquísimo. Y bueno, ya vieron que tengo tantos aromas y tantos sabores que probar también, así es que creo que tengo té para unas cuantas semanas. Y
Bueno, chicas, quería también comentarles que estoy muy agradecida por todo su apoyo. Mi canal ha crecido gracias a ustedes, a que han compartido, a quien ha comentado, y les agradezco mucho por todo, chicas. Y bueno, ya llegaron mis peques, chicas. Muchísimas gracias por verme, las quiero mucho. Hasta luego, bye.